mundo. Por eso, hace unos días atrás quitamos el impuesto a las grandes fortunas. Claro, en principio, desde el ámbito demagógico, a los más ricos hay que cobrarles, sí, pero si te das cuenta que en los últimos 4 o 5 años salieron del país más de 2.500 millones de dólares por ese impuesto, que nos dio una recaudación no más de 200 millones de bolivianos, oiga, algo está mal. Yo quiero que vengan esos dólares, que inviertan, y si es en el turismo, mejor. Por eso todo aquello que haya que eliminar, lo vamos a eliminar para dar las facilidades para que fluya el capital y ustedes puedan hacer de ese capital riqueza, bienestar, generar servicios para la patria, pero especialmente generar una economía sana, que dependa del boliviano, y el Estado a servicio de los bolivianos, no los bolivianos al servicio del Estado. Para entender la contradicción económica del gobierno de Rodrigo Paz, primero debemos mirar el déficit fiscal. Un problema simple, pero muy serio en Bolivia. Bolivia necesita más ingresos para cubrir sus gastos básicos. Pero en medio de esa urgencia, el gobierno decide eliminar un impuesto, el IGF, el impuesto a las grandes fortunas. Esta decisión, lejos de fortalecer la economía y hacer un Estado más fuerte, abre una paradoja que vale la pena analizar. Y aquí empieza la historia. Sean todos bienvenidos, esto es Bolivia Hoy. No olvides suscribirte, eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo videos así. Soy Johnny y ahora empecemos. La contradicción económica del gobierno de Rodrigo Paz, parte 1. Antes de empezar el video, advertirles que esto ya va a ser un tono más sarcástico y humorístico, porque la verdad, necesitamos reír. A ver, señoras y señores, hoy vamos a hablar del déficit fiscal boliviano. Ese viejo amigo que aparece cuando el gasto decide ser más grande que los ingresos. Y los ingresos dicen, hermano, ahí nomás no me alcanza. Bueno, entendamos algo básico del déficit fiscal. Ya lo mencionamos en nuestra serie de seguidillas de 7 elementos para la crisis económica en Bolivia. Está en el canal por si acaso. Pero un resumen sería que el déficit fiscal se arma de 2 ingredientes básicos. Primera, el gasto público, o sea, los sueldos, o sea, la planilla de funcionarios públicos, subvenciones, transferencias a empresas públicas, la deuda interna, la deuda externa, o sea, básicamente la lista de compras que el Estado realiza. Y la otra son los ingresos, principalmente los impuestos. ¿Por qué? Sorpresa. Bolivia no imprime los dólares en la parte de atrás del palacio, aunque sí está el Banco Central por ahí, pero no los imprime. En cualquier parte del mundo, los ingresos por impuestos son los que fortalecen al Estado. En cualquier parte del mundo es así. Y aquí viene lo bueno. Hay 3 gastos que el Estado solo puede pagar en bolivianos, o que puede pagar solo en bolivianos. En primera, como ya mencionamos, son los sueldos y salarios. A los funcionarios públicos se les paga en bolivianos. La siguiente es la deuda interna, o sea, la deuda que adquiere el Estado, digamos, por la venta de bonos, por así decirlo. ¿De quién? Digamos, de parte del Banco Central. Y que sus fuentes de ingresos generalmente están también en bolivianos, bueno, aparte de que sea también en dólares. Y en tercera están las transferencias de empresas públicas, o sea, el gobierno puede pagar, digamos, saldar los déficits de las empresas en bolivianos. Bueno, empresas que generalmente están en números rojos, o sea, casi todas técnicamente según los informes. ¿Y dónde salen esos bolivianos? Pues sí, de los impuestos. Y aquí es cuando el guión se vuelve en una comedia. El nuevo gobierno de Rodrigo Paz llega y mira la parte fiscal, ve el déficit, que parece más una piscina sin fondo, y dice, ¿sabes qué sería genial? Eliminar un impuesto que solo pagan las personas con más de 30 millones de bolivianos en patrimonio. Sí, ese mismo. Quitemos el IGF. Total, ¿quién necesita esos ingresos, verdad? Bueno, ahora bromas aparte.
El IGF no la pagaban las empresas, el impuesto a las grandes fortunas no la pagan las empresas, no afectaba a la inversión, no era un freno al crecimiento, no era una maldad socialista, digamos. Lo pagaban personas naturales, con patrimonios millonarios, y la tasa era bien bajita, 1,4% a 2,4%. Casi simbólica para el que puede comprarse terrenos, que puede comprarse tierras, como si de cuadernos se tratase. Pero ese impuesto sí era un ingreso directo para el Estado, un ingreso que aunque no salvaba al mundo, ayudaba a pagar justamente esos gastos que mencionábamos, sueldos, deuda interna, transferencias, subvenciones. Subvenciones. O sea, eso es lo más irónico, una contradicción total. Quitas un impuesto y a la par quitas una subvención. Quitas un impuesto que favorecía a los millonarios, no a empresas, recordemos, no a empresas, sino a millonarios, y quitas subvenciones a quienes. ¿A quiénes van dirigidas generalmente las subvenciones? A las clases populares, a las clases más pobres. Y aquí otra vez, la gran contradicción económica del gobierno de Rodrigo Paz. Por un lado, el Estado necesita urgentemente más ingresos para cubrir sus gastos en bolivianos. Por otro lado, el gobierno derogó un impuesto que no molestaba a nadie excepto a un pequeño puñado de millonarios y que aportaba justamente esos ingresos que ahora faltan. El gobierno justifica la medida diciendo que busca fomentar la inversión privada. Pero el problema es simple. Este impuesto no la pagaban los empresarios, no la pagan las empresas. No la pagan las inversiones ni la productividad. La pagaban millonarios como individuos. Así que eliminarlo no genera más empleo, solo genera menos recaudación. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Un Estado más débil para pagar gastos que ya son insostenibles y un déficit que adivina, no se reduce por arte de magia. Así que sí, tenemos un hermoso ejemplo de contradicción económica para mejorar la economía. El gobierno elimina una fuente de ingresos que ayuda a financiar la economía. Una joya de la política fiscal contemporánea o un retorno a la época neoliberal. Y muy descarada, por cierto, muy descarada. Pues como lo dijo el presidente Paz, capitalismo para todos. Pero también dijimos capitalismo para todos. Un capitalismo para producir, un capitalismo para tener recursos, platita, colque, para poder tener el derecho a tener crédito barato, para poder salir adelante y no solo unos cuantos poderosos, sino el capital para las grandes mayorías. Y si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle a like y comentar. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente informe. Chao, chao.